Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho interés y conversación, especialmente entre los seguidores de la exitosa pareja de actores turcos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de un supuesto consejo de Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre su vida amorosa. Sí, así es, vamos a desgranar los detalles, las especulaciones y lo que esto podría significar para ambos. Sé que muchos de ustedes son fans apasionados de esta pareja, y por eso, hemos preparado este vídeo con la información más relevante y un análisis interesante. Así que si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre están cargados de contenido fresco y emocionante. Ahora sí, vamos a empezar con este fascinante tema. Parece que el mundo del espectáculo turco y en particular la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue dando mucho de qué hablar. Aunque ambos actores han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a los detalles de su vida personal, los rumores y las especulaciones nunca faltan. En esta ocasión, el foco está puesto en un supuesto consejo que Kerem le habría dado a Hande respecto a su vida sentimental. Para entender mejor este supuesto consejo, debemos retroceder un poco y recordar la trayectoria de ambos. Hande Erçel, conocida por su papel en Love is in the Air, ha tenido una vida amorosa que, como la de muchas figuras públicas, ha sido objeto de escrutinio. Ha habido relaciones conocidas, rupturas y momentos de especulación sobre con quién podría estar saliendo en cada momento. Por otro lado, Kerem Bürsin, quien alcanzó la fama internacional con Sen Kalkapm, junto a Hande, también ha tenido sus momentos en el ojo del huracán mediático. La noticia sobre el supuesto consejo de Kerem a Hande surge de varias fuentes no oficiales, principalmente de portales de noticias del corazón y redes sociales que siguen de cerca cada movimiento de los actores. Según estas informaciones, el consejo de Kerem a Hande estaría relacionado con la importancia de la discreción y de priorizar su bienestar personal por encima de las presiones mediáticas y las expectativas externas. Se dice que Kerem, con su experiencia en la industria y quizás conociendo las complejidades de mantener una relación pública, le habría recalcado a Hande la necesidad de proteger su espacio íntimo y de asegurarse de que cualquier relación que inicie sea genuina y basada en el amor, y no en la conveniencia o en el interés mediático. Es un consejo que sinceramente suena bastante sensato. En un mundo donde las redes sociales pueden amplificar cualquier detalle, tener a alguien que te recuerde la importancia de tu paz mental y de la autenticidad en tus relaciones es un gran apoyo. Ahora bien, es fundamental recalcar que esto es, en gran medida, especulación. Los actores no han confirmado públicamente esta conversación o consejo. Sin embargo, la especulación en sí misma nos permite reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, si Kerem efectivamente le dio este consejo, habla muy bien de él como amigo y quizás como alguien que ha aprendido de sus propias experiencias. En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la fama pueden ser abrumadoras, tener una red de apoyo sólida es crucial. Y si Hande recibe este consejo de Kerem, demuestra que su amistad, sea cual sea su naturaleza actual, es fuerte y que se preocupan por el bienestar mutuo. Además, este supuesto consejo también podría interpretarse como una señal de madurez tanto de Kerem como de Hande. A medida que sus carreras avanzan y su fama se consolida, es natural que también evolucionen en su perspectiva sobre la vida y las relaciones. Un consejo así sugiere que ambos están enfocados en construir relaciones significativas y duraderas, en lugar de dejarse llevar por la superficialidad o la atención efímera. Es un mensaje que de hecho podría resonar con muchas personas fuera del mundo de la fama. ¿Quién no ha recibido alguna vez un consejo valioso sobre amor y relaciones, o ha necesitado recordarse a sí mismo estas mismas cosas? Podemos imaginar que la conversación, si es que ocurrió, podría haber sido algo así: Hande, sé que el mundo está siempre pendiente de tu vida, de tus relaciones. Pero lo más importante es tu felicidad. No dejes que las expectativas externas te presionen a tomar decisiones que no sientas correctas. Busca lo que te haga feliz de verdad, alguien que te entienda, que te apoye y sobre todo, que te permita ser tú misma. Y recuerda, tu paz mental es primordial. Protege tu espacio, protege tu corazón. Este tipo de palabras, dichas por alguien que ha pasado por experiencias similares, tienen un peso especial. La relación entre Kerem y Hande ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos en Sen Kalkapm, la química entre ellos fue innegable,
y los fans rápidamente los emparejaron en la vida real. Durante un tiempo alimentaron esa esperanza, y de hecho estuvieron juntos. Su relación fue muy pública, compartiendo momentos, viajes y gestos de cariño que encantaron a sus seguidores. Sin embargo, como sucede a menudo en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser difíciles de mantener bajo el escrutinio constante. Eventualmente anunciaron su separación. Y aunque la separación fue dolorosa para muchos fans, ambos actores han tratado de mantener una relación de respeto y, según parece, de amistad. Es en este contexto de una relación pasada que evolucionó a una amistad donde este supuesto consejo cobra aún más sentido. Si Kerem le está dando este consejo a Hande, podría ser porque él entiende de primera mano las presiones que ella enfrenta y quiere verla feliz y estable en su vida personal, independientemente de si esa felicidad está ligada a él o a otra persona. Es un gesto de madurez y de desapego, en el sentido de querer lo mejor para la otra persona, incluso si ya no comparten una relación romántica. La vida amorosa de Hande Erçel, tras su ruptura con Kerem, ha sido objeto de múltiples rumores y especulaciones. Ha sido vinculada a diferentes personalidades, y como es natural, cada uno de estos rumores genera un debate entre sus seguidores. Algunos quieren verla feliz con alguien nuevo, otros esperan un posible regreso con Kerem, y otros simplemente desean su bienestar. En este mar de expectativas, tener un consejo de alguien tan cercano, y que la conoce bien como Kerem, sería sin duda un faro de cordura. Para Hande, navegar por el mundo del amor siendo una estrella global no debe ser nada fácil. Cada paso que da, cada persona con la que es vista, es analizado al milímetro. Es comprensible que necesite ser muy cuidadosa y que busque consejo, no solo de amigos, sino también de sí misma. Si Kerem ha sido esa voz de sabiduría para ella, refuerza la idea de que, a pesar de las idas y venidas de las relaciones románticas, la amistad verdadera puede perdurar y ser una fuente de apoyo incondicional. Además de los aspectos románticos, este supuesto consejo también puede interpretarse en un plano más amplio. Podría ser un recordatorio general sobre cómo manejar la vida personal bajo el ojo público. En la era digital, donde todos tenemos una plataforma y todos opinamos, es fácil perderse en el ruido. Kerem, con su experiencia, podría estar recordándole a Hande la importancia de escuchar su propia voz interior, de confiar en sus instintos y de rodearse de personas que realmente la valoran por quien es. Es fascinante cómo los pequeños detalles, o incluso las especulaciones sobre ellos, pueden generarnos tantas reflexiones. Este supuesto consejo de Kerem a Hande nos lleva a pensar en la importancia de la autenticidad en las relaciones, en la resiliencia necesaria para navegar la fama, y en el valor de una amistad sólida que trasciende los altibajos de la vida. Si bien no podemos confirmar al 100% la veracidad de esta historia, el mero hecho de que se esté hablando de ello dice mucho sobre la conexión que el público tiene con estos dos actores y sobre el impacto que tienen en nuestras vidas, incluso a través de sus supuestas conversaciones privadas. Para concluir, hemos explorado la interesante posibilidad de que Kerem Bürsin haya ofrecido un consejo a Hande Erçel sobre su vida amorosa. Hemos analizado las posibles implicaciones de este consejo considerando la trayectoria de ambos actores, su relación pasada y la intensa presión mediática a la que están sometidos. Si bien la información es especulativa, el mensaje subyacente de priorizar la felicidad personal, la autenticidad y la discreción en las relaciones es universal y valioso. Este supuesto consejo refuerza la idea de que, más allá de la fama y la atención pública, lo más importante es el bienestar individual y la construcción de vínculos genuinos. Nos recuerda que incluso las figuras públicas buscan la estabilidad y la felicidad en sus vidas privadas, y que el apoyo de amigos, incluso de exparejas, puede ser fundamental en ese camino. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Su opinión es muy importante para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan sobre este supuesto consejo y sobre la relación entre Kerem y Hande en los comentarios de abajo. ¿Creen que es posible que haya ocurrido? ¿Qué consejo le darían ustedes a Hande? No duden en compartir sus ideas. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.